Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de este libro. Yo solamente quería mencionar algunos aspectos de Sepia. Muchos de nosotros pertenecemos a Sepia, muchos de nosotros hemos disfrutado de este espacio que promueve la investigación y el debate sobre temas rurales, agrarios y ambientales, y sobre todo esta perspectiva multidisciplinaria y plural que siempre ha tenido Sepia, este espacio que es, no sé si único en el Perú, pero quizás sea uno de los pocos espacios de este tipo de debates y conversaciones y aspectos intelectuales que tenemos en el Perú. El libro de Sepia que presentamos ahora proviene del Sepia 14, que volvió después de 25 años a Piura, ¿no? Hace 25 años se hizo el primer Sepia en Piura y aquí hay varias personas que estuvieron en ese Sepia. Los tres temas que se trabajaron en este libro que estamos presentando son dinámicas territoriales rurales, seguridad alimentaria y desafíos ambientales, aportes de investigación en los tres grandes temas de las convenciones ambientales, que son diversidad biológica, desertificación y cambio climático. Los editores fueron Raúl Hernández Asensio, Fernando Eguren y Manuel Ruiz. Tenemos con nosotros a tres ministros, pero también a tres investigadores de larga trayectoria. Dos de ellos adicionalmente han sido presidentes de Sepia, han publicado muchos artículos en Sepia. No voy a hacer una presentación de sus carreras profesionales, ¿no? Porque creemos que no es necesario. Y vamos a dar inicio entonces a la presentación o a los comentarios que tienen ellos. Vamos a empezar con Carolina Trivelli, haciendo comentarios sobre el tema de dinámicas territoriales rurales. Buenas tardes. Sí, ya me cortaron el tiempo. No doy interrupciones, les aviso. Buenas tardes con todos y todas. Realmente es un gusto estar en esta presentación. En realidad, en la labor en la que estamos, los tres que estamos aquí, esto es como tener un recreo. es una muy buena oportunidad de parar un rato y pensar en otra cosa. Y darle un poquito más de vuelta, no solamente a las cosas que están en el texto. Yo tuve la suerte de estar en el seminario, entonces tengo una combinación de una revisión rápida de lo que está en el texto y de lo que me acuerdo del seminario el año pasado. Y antes de hablar del tema de la parte territorial que está en las dinámicas territoriales que está en el libro, que es el tema que me toca comentar, quería mencionar dos cosas que son muy importantes. Una de ellas la mencionaba Rosa y es el tema de que volvimos a Piura, ¿no? Pero quiero agregar un detalle que para mí fue fundamental del Sepia del año pasado en Piura, y fue la masiva presencia de jóvenes universitarios. Eso es una cosa que yo no veía en un Sepia hace mucho tiempo, y es cierto, Piura es un lugar particular para lograr eso, ¿no? Eso no se puede encontrar en todas las regiones del Perú, pero creo que fue muy interesante para el tipo de debate, para el tipo de diálogo y para recordar también por qué hacemos el Sepia en las regiones, ¿no? No es simplemente para todos estar juntos y que pasarnos 3 días muy entretenidos, sino también para poder debatir con los jóvenes, motivar las investigaciones de los jóvenes, escuchar a los jóvenes que están haciendo trabajo de campo en un espacio de debate, de discusión, en el cual se respeta mucho la opinión y el aporte de los jóvenes. Creo que un segundo aspecto que fue importante y distintivo del Sepia pasado en Piura fue que contamos con varios colegas que trajeron estudios de otros países, de países
de la vecindad, digamos, de Ecuador, en el caso del tema que yo comento hay un estudio también sobre Costa Rica, y eso también es un aspecto muy importante. Hemos tratado muchas veces de tener mesas internacionales, y más allá de la mesa internacional, el tener ponencias en los temas del CEPIA que vienen con experiencias de otros países, creo que también enriquece mucho el debate y nos obliga a debatir y escuchar sobre otras realidades. Entonces creo que hay que tomar en cuenta esos aspectos que fueron muy, para mi gusto, muy interesantes del CEPIA, de volver a las raíces del CEPIA, que no se van a poder dar siempre en todos los CEPIAs porque dependen mucho del contexto y de los temas, por supuesto, pero creo que tenemos que asegurar que mantenemos ese espíritu de diálogo entre las generaciones, entre los chicos que recién comienzan a hacer trabajo de campo y que pueden no traer una ponencia académicamente acabada, pero que traen evidencia del campo, que traen miradas del mundo rural, que son súper buenas para repensar temas en los cuales ya tenemos algunas miradas más académicas, como las que vienen, por ejemplo, en las ponencias de balance. Sobre el texto, aquí hay trampa también, porque el tema de dinámicas territoriales es un tema que yo estuve trabajando, estamos trabajando con Javier hace ya varios años en un proyecto muy grande a nivel regional sobre dinámicas territoriales. Entonces probablemente parte de lo que voy a comentar tiene que ver con este proyecto mayor y no solamente con la ponencia en la elaboración de un par de estudios sobre dinámicas territoriales en el Perú. Entonces todo está un poco mezclado. Pero yo lo que quisiera resaltar aquí es cómo la idea del territorio comienza a hacerse una idea fundamental en las discusiones sobre lo rural, ¿no? Y en esta idea de la discusión territorial y de la categoría territorial comenzamos a combinar cosas que antes nos eran difícilmente reconciliables, ¿no? Desarrollo rural, desarrollo agrario, temas ambientales, temas sociales, temas políticos. Y esta nueva entrada de lo territorial no es magia, ¿no? Y más bien abre un conjunto de desafíos para hacerla operativa, para hacerla realista en los territorios sin caer en la simpleza de decir un territorio es un distrito o es una demarcación administrativa, pero sí nos permite ponernos en esta categoría una cosa que siempre hemos tenido como desafío, que es poner una discusión mucho más interdisciplinaria sobre las dinámicas que suceden en estos espacios, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran aporte. Y el trabajo de Raúl, una de las cualidades que tiene es que problematiza mucho, ¿no? Cómo esta idea de territorio en sus distintas miradas se ha ido metiendo en el debate y en los enfoques de las distintas miradas que tenemos del mundo rural, en particular los estudios de desarrollo rural, y cómo por un lado nos ofrece un instrumental lleno de aparentemente soluciones, más bien teóricas, pero a la vez nos trae un conjunto de nuevas interrogantes a nuestros viejos estudios, a nuestra vieja manera de mirar el desarrollo rural, pero también de cómo hacerlo operativo, ¿no? Y aquí mezclando con lo que vimos con Javier y con Raúl trabajando, con Carmen Ponce, viendo el tema territorial, es que hacer operativa una definición de territorio como construcción social, en la teoría funciona muy bien y en la práctica funciona muy mal, porque a la hora que uno necesita tener datos de algo, los datos están o a nivel del distrito, del centro poblado, de alguna unidad que no necesariamente coincide o es agregable en esta definición más teórica del territorio. Y ese tipo de pequeños desafíos que nos abre el tema territorial nos llevan a la reflexión que hace Raúl, que es cómo esto entra en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en la mirada de viejas tradiciones para renovarlas, pero también para cuestionarlas y para cuestionarse a sí mismo, porque también hay mucha crítica a cuánto esta definición territorial realmente nos va a ser útil. Yendo a la parte más práctica, cuando en el trabajo en el ministerio, el componente territorial resulta fundamental, en el sentido más básico y práctico. Cuando uno mira las cosas que se hacen desde una política pública en un
una zona concreta donde hay unos servidores públicos de carne y hueso que tienen que recorrer unas distancias, tienen que relacionarse con una sociedad determinada y con unas instituciones determinadas, la cosa funciona distinto que cuando uno mira los procesos agregados. Está aquí Eddie Cruzado, que dirige un piloto de articulación territorial que tenemos en el ministerio, que en teoría como idea estaba linda y funciona muy bonito. Este piloto de articulación territorial lo hacemos en 20 provincias y Eddie está a punto de colapsar todos los días y ya ha llegado a decir que más de 6 provincias no se puede hacer. Entonces, porque realmente las dinámicas en los territorios presentan complejidades para hacerlos operativos, pero también para hacerlos estandarizados, ¿no? Y estamos hablando de territorios que en principio eran relativamente parecidos, digamos, categorizables en de alguna manera. Entonces, lo que Raúl presenta como la entrada del giro territorial, que él llama, en el debate, en la mirada al mundo del desarrollo rural, se ve clarísimo en la aplicación práctica de esa idea, ¿no? De usemos lo territorial como herramienta. Pero también, como respuesta de esta aplicación práctica, lo que vemos en el P20, que le llamamos en el ministerio, es que si no tenemos una entrada territorial, no vamos a avanzar. Entonces, por más difícil que sea, tenemos que hacerlo funcionar, porque la entrada sectorial claramente es pésima para lo que queremos hacer, para lograr realmente sinergias en un espacio, pero a la vez nos abre una agenda de trabajo enorme. Entonces, esto para decir, en conclusión, que la revisión que hace Raúl Hernández de el giro territorial, cómo ha ido entrando en las ciencias sociales, cómo ha ido entrando en las discusiones y en la manera en la que miramos y volvemos sobre los temas de desarrollo rural, en la práctica tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y las contradicciones y los desafíos que él propone son justamente los que uno encuentra en el uso de la categoría territorio, en la implementación de políticas públicas. En este capítulo hay 5 ponencias, 2 que son una de Ecuador y una de Costa Rica, que traen esta perspectiva comparada bastante desigual la característica de las 5 ponencias. Sin embargo, todas nos permiten avanzar en la discusión de cómo se hace el tema de gobernanza en los territorios, ¿no? Cómo se articulan las instituciones, las coaliciones sociales, el uso de los cambios en los sistemas productivos, qué tanto importan los shocks exógenos para desencadenar cambios endógenos en los territorios, qué poca evidencia tenemos de cambios endógenos sin shock exógeno, que es una discusión que hemos tenido con Tony, con Javier y Carmen durante buen tiempo, con un grupo grande de la gente de RIMISP viendo el tema territorial. Creo que estas ponencias justamente hay una que viene de los estudios de RIMISP, entonces esa no cuenta, pero las otras 4 en el fondo nos hablan de lo mismo, ¿no? Cambios endógenos al interior de las comunidades y cambios que son respuestas a shocks exógenos, y ahí hay unas combinaciones interesantes. Creo que uno de los trabajos más bonitos y que recomendaría leer de todas maneras es uno que se llama La ciudad se acerca, un estudio sobre las dinámicas y estrategias de la comunidad campesina de Uñas ante la expansión urbana de Huancayo, ¿no? El cambio en un patrón de urbanización, la migración, ¿no? La adaptación de una comunidad campesina para recibir a los migrantes y adaptarse a estos cambios. Realmente un trabajo precioso. Yo no lo escuché en el seminario del año pasado, pero creo que realmente vale la pena porque es justamente esto, ¿no? Cómo reacciona la comunidad, cómo se reconstruye y reinventa justamente para trabajar, adaptarse a este tema. Hay una ponencia de Alex Díez sobre Catacaos, que en realidad se nutre del largo trabajo de Alex en la zona y nos permite hacer un recorrido por la historia de Catacaos, que no solamente es muy rica, sino que está orientada a mostrar justamente las
las tensiones y las coincidencias que permiten que la comunidad de Catacaos coincidan, digamos, territorio, legalidad de la propiedad y una determinada manera de organización. Hay una tercera ponencia sobre Puno, que también habla mucho de cómo sucede en pequeños municipios, ¿no? Municipios de centro poblado, cómo reciben y se reconvierten ante cambios externos en el contexto productivo, etcétera, que también de nuevo nos da evidencia de esta respuesta al interior del territorio, de sus actores frente a shocks externos, que también es súper interesante. Y hay dos ponencias internacionales, una sobre Loja, que viene del programa de dinámicas territoriales de RIMISP, es una ponencia muy acabada con el caso de los maiceros y de la zona cafetalera y maicera de Loja, que habla de justamente las transformaciones en las estructuras de ese territorio. Y finalmente una ponencia que es la que menos encaja en el grupo, que es una ponencia sobre Costa Rica, que probablemente hace un puente con el tema que va a presentar Manuel, que es justamente esta combinación de conservación y desarrollo rural, de si uno hace un área protegida, esto detiene o no detiene, si es un problema generar un área protegida, un parque para el desarrollo rural, y en la conclusión del documento dice, no, este no es el problema sigue siendo el mismo de siempre, acceso a servicios, oportunidades económicas, etc. El parque no es el determinante de que haya un tema todavía pendiente en desarrollo rural. Entonces creo que el conjunto de ponencias nos trae esta discusión de cuánto afecta lo que sucede afuera de los territorios, lo que pasa adentro, y qué características dentro de los territorios ayudan o no a que sucedan estos procesos. Hay una larga discusión en varios de los trabajos sobre el rol de determinadas instituciones o grupos de actores para hacer que esto sea más sostenido en el tiempo, o que estos cambios desencadenen un conjunto de otros cambios orientados a hacer sostenible una propuesta de desarrollo en el territorio. Pero también hay mucha duda de si estos territorios simplemente se adecúan ante estos shocks externos para sobrevivir, y uno nunca sabe hasta cuándo van a resistir, ¿no? Y creo que son justamente las preocupaciones que vienen más de los estudios y de la literatura sobre dinámica, que están todavía pendientes. Y ahí hay un conjunto de desafíos para los investigadores de seguir trabajando en este tema, pero sobre todo nutriendo con evidencia, con casos concretos, este tipo de preocupaciones. Súper entretenido volver a leer un poquito, salteado, porque leer creo que no es una de las actividades que le tocan a los ministros, ¿no? Más de una hoja es ya un esfuerzo mayúsculo. Finalmente, darle las gracias a Javier por la oportunidad, y a los miembros del Consejo Directivo por darnos la oportunidad de venir, no solamente para tomar este recreo, sino también para decir que el CEPI ha sido súper importante también en mucho de lo que hacemos como ministros, ¿no? Que sí hay insumos que vienen no necesariamente de un estudio puntual o de un conjunto de estudios, pero sí la respuesta que hay en muchos de estos estudios no solamente nos abre preguntas, sino nos permite alimentar buena parte de las discusiones y sentar pisos comunes con otros colegas que vienen de otras disciplinas sobre determinados temas que queremos incorporar en las políticas. Entonces, en ese sentido, renovar el compromiso del rol que tiene el CEPIA, del uso que le damos al CEPIA desde una posición como la de ministro, pero también de la posibilidad de aportar, ¿no? Venía conversando con Felipe Valencia, que trabaja en el ministerio, y cuando veíamos los temas del próximo CEPIA decíamos, bueno, en este tema el ministerio debería ya ir preparando una ponencia, porque vamos a tener algo que decir en un año, ¿no? El tema, por ejemplo, de inversión pública, el rol de la inversión pública en desarrollo rural. Bueno, estamos justo trabajando en cómo se hace para que llegue la infraestructura como en combo, ¿no? Que llegue todo a la vez a un sitio donde faltan cosas. Bueno,
ahí esperamos poder tener algo que decir en el próximo CEPIA, o los resultados del piloto de articulación territorial en alguno de los temas. Entonces, iremos al CEPIA de todas maneras. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora le damos la palabra a Manuel Pulgar Vidal, que va a comentar sobre el tema de desafíos ambientales. Muchas gracias. Rosita debió haber dicho, tiene la palabra el ministro Pulgar Vidal por 3 minutos. Y después de 11 horas eso está así como que sonando. Miren, qué interesante. Bueno, yo también en primer lugar un agradecimiento a CEPIA. Yo personalmente y profesionalmente al CEPIA le debo mucho. Yo era de estos extraños personajes del derecho con Laureano del Castillo y por ahí uno más que se introdujo extrañamente a CEPIA, ¿no? Y fue siendo conquistado por los investigadores, los académicos en el tema agrario, y quedó absolutamente conquistado, y he nutrido mucho de mi vida profesional en lo que he aprendido de CEPIA, y no solamente de las lecturas, de las ponencias, de los CEPIAs como seminarios, sino de la amistad con muchos y muchas de ustedes. Y creo que eso es algo que uno siempre lo lleva en el corazón y en la mente, porque finalmente yo ahora vengo de la Católica, donde tenía que por lo menos iniciar mi clase, felizmente hago codictado, y mi primer mensaje a los chicos es la multi e interdisciplinariedad, ¿no? Hoy día en el derecho también fundamental para un profesional que intenta entender el país y su complejidad. Y yo quiero hacer un poco una reflexión, especialmente sobre lo que fue la ponencia de balance de Manuel Ruiz, otro extraño personaje del derecho, colega mío de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien hizo el balance ambiental 1990-2010, aportes de la investigación sobre biodiversidad, cambio climático y certificación en el contexto de los acuerdos ambientales multilaterales, los famosos AMUMAS. Y me parece muy interesante que el CEPIA 14 el CEPIA 14 haya hecho un balance ambiental intentando descubrir cuánto se había investigado sobre la materia ambiental, acotado a una década fundamentalmente, perdón, a 2 décadas, del 90 al año 2010. Y me parece interesante, y esto es una reflexión probablemente muy simplona, pero cuando uno está en el movimiento ambiental, yo he escuchado más o menos ser catalogados los ambientalistas desde los cuidadores de pajaritos y árboles de hace 20 o 30 años, a hoy día los ambientalistas radicales antidesarrollo, ¿no? Entonces es bien difícil preguntarse si han habido muchos investigadores ambientalistas o ambientalistas que se han dedicado a la investigación. Y la verdad es que sí, y en realidad aquí hay un primer problema y una primera trampa, utilizando la palabra de Carolina, y es cómo califica a alguien una investigación desde lo ambiental, ¿no? Y qué incluye lo ambiental, porque lo ambiental ha ido nutriéndose de nuevas disciplinas, nuevos campos, que ahora parecen mucho más abarcativas, ¿no? Y el CEPIA mismo, siendo un seminario de investigación agraria, parece empezar a ser devorado por estos ambientalistas que cada vez incorporan más temas y los suman a lo que es la lista de aquellos que podrían ser de interés ambiental. Pero lo que yo quería comentar, y haciendo un poco de reflexión, es que si pensamos en el balance ambiental 1990-2010 y lo acotamos tan solo a los AMUMAS, creo que nos limitamos severamente, ¿no? Nos limitamos drásticamente. Y ahora, más tarde voy a entrar a una reflexión del porqué. Y creo que si uno piensa en un balance ambiental, no puede dejar, por ejemplo, de reconocer todo lo que se ha investigado en el tema agua. O sea, un balance ambiental no puede dejar de reconocer todo lo que a lo largo del tiempo se ha escrito, se ha investigado y se ha desarrollado alrededor del tema agua, que además ha sido un elemento fundamental en la investigación agraria, porque no había investigación que tratase el mundo campesino, el mundo rural, sin tener alguna relación con el tema agua y las tendencias que sobre el tema agua han existido en las políticas. Y lamentablemente, al haber sido la ponencia de balance acotada a 3 acuerdos multilaterales o AMUMAS de medio ambiente, el tema agua quedó de lado. Felizmente, más bien, sí se incorporó una ponencia de Tere Oré y otros autores sobre el tema de Ica, el tema de los conflictos sobre el agua y el tema del agua subterránea. Y el tema del agua es fundamental, más aún si ahora consideramos que se acaba de aprobar una política sobre recursos hídricos, sobre lo cual extrañamente no hay ninguna mención al tema de aguas subterráneas, que es justamente lo que Tere Oré plantea en su ponencia que está en este capítulo.
pero más aún también si consideramos que hoy día una de las cuestiones fundamentales es entender qué es esto del derecho al agua. Entonces ahí hay una primera gran falencia en la ponencia de balance. Y es curioso que la política de Estado, el Acuerdo Nacional sobre Recursos Hídricos, sobre derecho al agua, hace una mención del tema del derecho al agua potable, que es una visión bastante limitada de lo que constituye el derecho al agua, porque el derecho al agua no solamente es el agua potable. El derecho al agua es el acceso al agua para cualquier fin que por lo menos pueda satisfacer fines de sobrevivencia, y es un derecho humano, es un derecho de la persona. Pero esta aproximación al tema del derecho al agua como agua potable es resultado de que es una política concertada con todas las dificultades que ello tiene y todas las renuncias a distintas posiciones que puedan haber llevado los grupos a lo largo del tiempo. Pero en todo caso, un primer comentario sobre la ponencia de balance es el haber dejado este tema de lado. Una segunda carencia en el tema de investigación en lo ambiental es probablemente lo que más dinamizó la investigación ambiental en el Perú desde más o menos los 50 o los 40, que fue la materia forestal. Si pensamos en investigación en materia ambiental, lo que más dinamizó ello en el Perú fue el tema forestal. Es más, las áreas protegidas son y se origina en lo que fue el impulso de los forestales por proteger áreas en una lógica de bosque, no en una lógica de ecosistemas. Los primeros parques nacionales en Tingo María y muchas otras áreas tenían esta aproximación desde la lógica del bosque. Hay un texto muy interesante que siempre recomiendo leer, casi como bitácora, ¿no? Casi como diario de viaje, de Marc Duroiani, que se llama Crónica Forestal, que cuenta un poco esa evolución de la materia forestal desde los años 40, la importancia que tuvo la Universidad Agraria en el tema, cómo se fueron nutriendo y desarrollando las políticas a lo largo del tiempo. Manuel Ruiz menciona ciertas investigaciones de la ONERN, la desaparecida ONERN del año 92, y justamente sus grandes temas de investigación eran el agua y eran el bosque, en la medida que por su lado era un organismo de evaluación de los recursos naturales. Y eso me lleva a reconocer una tercera falencia o una tercera carencia en la ponencia de balance, y es la investigación sobre el tema de los recursos naturales, su acceso, su aprovechamiento y los derechos que se otorgan sobre ello, en donde más bien hay una importante mención a las investigaciones que se han hecho desde el derecho, porque en el tema de los recursos naturales justamente el rol del Estado, el rol de los particulares, la manera como se otorgan, el principio del dominio, lo que significa el patrimonio, y todos estos conceptos son fundamentales para entender la complejidad el día de hoy. Hoy día, obviamente, investigar sobre el tema de recursos naturales no se puede quedar limitado al derecho, y ya de hecho no se quedó limitado a esta disciplina. Pero es un tema fundamental si queremos entender hoy día la fuerte conflictividad que existe sobre el tema. ¿Cuál es el rol que debe existir del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado como titular de un dominio de los recursos? ¿Qué significa esto de patrimonio de la nación? ¿Qué implica como derecho de los particulares y privación del título a los particulares? Etcétera. Entonces creo que si pensamos en agenda ambiental hoy día, es fundamental entrar al tema de los recursos naturales. Y la otra carencia que me vincula a mi segundo tema de comentarios sobre este libro y sobre el capítulo de Balance Ambiental 90-2010 es el tema del desarrollo. No se puede hacer análisis de una agenda ambiental si no se ingresa desde la variable del desarrollo. Y Manuel Ruiz, cuando hace una mención en el libro a cómo ha evolucionado el tema del proceso político y normativo ambiental global, su primera referencia es justamente a la Conferencia de Estocolmo del año 72. Y la Conferencia de Estocolmo del año 72 fue la que permitió acuñar lo que fue el antecedente del concepto del desarrollo sostenible, que era el concepto del ecodesarrollo, ¿no? Que es el antecedente que tiene todavía un fuerte énfasis económico, sobre el cual no se escribió mucho en el Perú, pero hay algo de literatura internacional sobre el tema, poca, pero que en todo caso marca la pauta de lo que luego fue nuestro futuro común y todos los principios de lo que se consideró el desarrollo sostenible. Y es fundamental entrar a este análisis si queremos luego entender lo que son los cuestionamientos al concepto del desarrollo sostenible. Por ejemplo, es el concepto del buen vivir, ¿no? El buen vivir cuestiona el desarrollo sostenible. El buen vivir considera el desarrollo sostenible como un último intento del neoliberalismo en su era nona, ¿no? En su último momento, y que es un último intento que sigue teniendo un fuerte énfasis en la variable económica. Y también no podemos hacer un análisis de investigación que nos oriente a tratar de entender qué cosa es esto de la economía verde, que ha sido finalmente el gran punto de discusión en Río+20,
si no hacemos un análisis de lo que se ha investigado sobre desarrollo. Entonces creo que ese es un tema sobre el cual todavía falta profundizar. Creo que en algún momento CEPIA debiera volver a estos conceptos del desarrollo sostenible, que por ser justamente un elemento del desarrollo que articula muchas disciplinas y mucha investigación, puede dar realmente una conclusión muy rica para continuar y para alimentar el debate futuro. Creo que entrar desde el concepto de desarrollo sostenible abre la cancha, y en realidad la hemos venido cerrando y hay que volver a abrirla para volver a relanzar una iniciativa sobre investigación. Y cuando uno mira el título de la ponencia de balance y está acotada a los AMUMAS, sí, dale, tiene un minuto. Mira, no había visto el folleto. Perfecto, ahí está. Me parece genial, porque creo que va a abrir la cancha, ¿no? Y en realidad esa ponencia debiera tratar de hacer el balance de lo investigado y hacia dónde va, cuáles son las tendencias en el concepto del desarrollo, más aún cuando en la actualidad justamente lo que el mundo se está enfrentando es a un reacomodo y un reordenamiento de una serie de conceptos que tienen como un primer intento, por lo menos hasta ahora se considera el más sólido en lo que es el buen vivir, pero no está acabado, no está terminado, no está del todo consolidado, no está reflejado en políticas públicas. Está en la Constitución ecuatoriana y está en la Constitución boliviana, con todo lo que ello significa y todas las dificultades que tienen los jueces para saber, ¿y ahora qué hago con el buen vivir? ¿Y ahora qué hago con los derechos de la naturaleza y los derechos de la Pachamama? No tienen idea qué hacer. Pero en todo caso es lo más avanzado en las nuevas tendencias sobre el concepto de desarrollo. Y no sabía, Carolina, qué bien que esté en el tema. Y ha utilizado usted menos de un minuto, sexo. Le quedan 50 segundos. Y sobre el tema del título de la ponencia, que como dije está acotado a los acuerdos ambientales multilaterales, puede ser bueno para intentar establecer un marco de la investigación, un marco del balance, perdón, los AMUMAS, y en 3 temas específicos: cambio climático, diversidad biológica y desertificación y sequía. Pero el haber planteado como marco los AMUMAS hace suponer que no ha habido investigación previa en ninguno de los temas, y que todo se enmarca desde los 90 para adelante en una investigación que está encaminada desde lo que contiene cada acuerdo y lo que puede haberse escrito sobre la materia. Y en realidad pensar en cuánto se desarrolla la investigación desde un acuerdo que es una ley internacional puede terminar siendo muy limitado y muy limitante, ¿no? Porque finalmente un acuerdo internacional es una ley que establece principios y que puede estar acotándonos la capacidad de reconocer que sobre cada uno de estos temas ya se había escrito mucho. Sobre diversidad biológica ya existía mucho escrito. Claro que uno debe reconocer que más desde el mundo de las ciencias naturales, con toda la dificultad que ha tenido siempre CEPIA de integrar la investigación de ciencias sociales y ciencias naturales. Sobre cambio climático probablemente ya se había escrito mucho desde el punto de la meteorología y lo que los científicos iban descubriendo que eran los efectos de un cambio en la temperatura causado supuestamente por una razón humana, porque hasta ese momento no existía una evidencia. Y sobre desertificación había mucho escrito desde el tema agrario, porque los procesos de desertificación, salinización, riego, pérdida de cambio de uso del suelo y pérdida de la tierra son propios de la investigación agraria. Entonces, la ponencia de balance es buena acotando, pero al acotar limita, y creo que ese es un tema que uno tiene que tener en consideración. Y cuando ya queremos entrar entonces, para ser respetuosos de lo que fue la ponencia de balance, porque aquí no estamos en la presentación de la ponencia, sino la presentación del libro, y qué pena que no está Manuel, que es mi colega y amigo, porque hubiera sido bueno conversar con él, no vayan a pensar que le estoy dando duro, porque él no está, pero pero es que es interesante siempre discutir, ese ha sido una de los núcleos de CEPIA, ¿no? El poder discutir sobre estos temas. Pero claro, si ya entramos a cada uno de los temas que efectivamente están en cada uno de estos acuerdos multilaterales, hay muchos temas que son desafíos de investigación. Por ejemplo, toda esta famosa discusión que en inglés es el ABS, ¿no? El Access and Benefit Sharing, ¿no? La distribución de beneficios y el acceso regulado a los recursos genéticos, a la diversidad biológica, sobre lo cual mucho se escribe desde el mundo de la ciencia, pero poco desde el mundo de las ciencias sociales. Y ahí hay mucho que discutir, por ejemplo, en la relación ABS, Convenio de Diversidad Biológica, sistemas de patentes, o ABS y comercio internacional. ¿Qué cosa significa acceso y distribución de beneficios frente al capítulo ADPIC de la OMC, es decir, el de acuerdos de comercio vinculados a los derechos de propiedad intelectual, que establece una serie de mecanismos
de protección de estos derechos frente a lo que son los principios del propio Convenio de la Diversidad Biológica. Y cuando pensamos también en este tema, es importante ver cuánto se puede haber escrito y desarrollado respecto a la relación que existe entre la diversidad biológica y el comercio internacional, tanto a nivel de la OMC como a nivel de los acuerdos bilaterales, y qué han significado los acuerdos bilaterales del comercio respecto a aquellos países que, siendo parte del Convenio de Diversidad Biológica, tienen un objetivo absolutamente distinto. Entonces, ahí hay desafíos de investigación no resueltos. Mucho desde CEPES, desde Red GE, se escribe sobre el tema, creo que con bastante solidez, ¿no? Pero ahí hay un tema sobre lo cual se debe profundizar. Hay un efecto serio sobre el tema del comercio y la diversidad biológica que yo se los voy a contar en una experiencia personal como ministro, que no es ninguna infidencia pública. Lo dije ayer en el Congreso. Si alguna demora ha existido o existe respecto al reglamento de los transgénicos, no es que estemos recibiendo presión de ningún tipo, que además no aceptaría de ninguna manera, sino que hay que ser muy cuidadoso porque algunas de las comunicaciones que han llegado dejan entrever que un reglamento y una ley de este tipo podría estar constituyendo una barrera encubierta al comercio internacional que violaría principios de acuerdos de libre comercio que hemos suscrito como país y que nos podrían llevar a un mecanismo de solución de controversia. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se escribe, cuánto se basa en ciencia, porque tenemos que proteger también al país respecto a lo que ha sido una opción política en relación a los transgénicos, pero no exponernos a aquello sobre lo cual también nos hemos obligado en acuerdos bilaterales. Esta relación diversidad biológica-comercio es fundamental hoy día, y sobre eso se tiene que escribir mucho más, y porque además esto tiene que ver con temas de seguridad alimentaria, esto tiene que ver con cultivos nativos, tiene que ver con conocimiento tradicional, todo el tema de registro de conocimientos tradicionales, lo que ha hecho Indecopi, que implica dentro de lo que son los mecanismos de defensa de la diversidad biológica y el conocimiento tradicional. Hay una materia riquísima en diversidad biológica, un desafío grande de investigación que no se está explotando, que es bastante complejo, porque ahí entra muy fuertemente el mundo de la interdisciplinariedad. Ahí hay de biólogos, hay de economistas, hay de antropólogos, hay una serie de elementos sobre los cuales todavía falta profundizar. En el tema cambio climático, en cambio, es probablemente en donde más se ha investigado, pero más se ha investigado desde una perspectiva científica, ¿no? Vulnerabilidad. En el caso peruano, público, desde el CONAM, se analizaban zonas vulnerables, la cuenca del Santa, la cuenca del Mantaro, la cuenca del Titicaca, la cuenca del Chirapiura. Hay mucho escrito sobre la materia. Ahora con proyectos como el PRODERM también se está escribiendo mucho sobre el tema en Apurímac y en otras zonas del país. Sobre adaptación, es probablemente la tendencia mayor a la investigación en el CEPIA 14. La mayoría de ponencias que se presentaron adicionales a la de balance trataban de ver sobre cuestiones o prácticas de adaptación y cómo juega el mundo campesino y la organización campesina en cuestiones de adaptación. Pero, por ejemplo, poco se ha escrito sobre la vinculación desarrollo y cambio climático, o crecimiento y cambio climático. O sea, cuál es la tendencia o qué implica para el Perú, ¿no?, las políticas actuales de desarrollo frente a lo que van a constituir las obligaciones o los nuevos retos vinculados al cambio climático en la práctica, o qué implica en el mundo, qué está significando esta supuesta crisis de Kioto, su inminente culminación y los pocos avances que se han dado en el mundo en las discusiones sobre periodo de compromiso, metas a cumplir, países obligados, financiamiento, mecanismo de desarrollo limpio y todo aquello que está en discusión. Es probablemente, y hay probablemente una ignorancia mayor respecto a qué está constituyendo esta discusión internacional y cómo ello puede o no afectar nuestras políticas de desarrollo. Hay un absoluto desconocimiento de en qué nivel nos encontramos y ello cómo puede afectar las políticas actuales de desarrollo, y ahí hay un desafío muy grande. Y en el tema de certificación y sequía, todas las cuestiones de cambio de uso del suelo es un elemento fundamental. Hay algunas menciones al tema REDD, este tema de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es un tema riquísimo, porque REDD, aun cuando es un mecanismo fundamentalmente de incentivos económicos para mantener el bosque en pie, es un tema también de titularidades, es un tema de ancestralidad, es un tema de mantener valores culturales en el bosque. O sea, hay una serie de elementos que, por ejemplo, nueva
reflejo de cómo esto puede llegar al mundo de la política. Con Carolina hemos hablado más de una vez para vincular lo que hace el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para trabajar estos temas de comunidades, lucha contra la pobreza y mantenimiento de bosque en pie, ¿no? Con una serie de prácticas, y tenemos que hacerlo pronto, ¿no? Y entonces ahí hay también una riqueza, ¿no?, de temas a evaluar, de todo lo que implican estas nuevas herramientas en el campo, o en la vida rural, o en la vida del mundo indígena, ¿no? Y el tema de los servicios ecosistémicos, que RED también es un servicio ecosistémico compensado o pagado. Están también los servicios hidrológicos, los servicios de la cuenca, ¿no? Yo creo que porque yo fui comentarista, Tere, ¿no?, de tu ponencia en esa oportunidad, hablábamos del tema de servicios ecosistémicos, el tema Huancavelica-Ica, cómo pueden ayudar justamente a estos problemas que nos llevan además al otro tema, el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Tema sobre el cual creo que en el balance y en el capítulo hay muy poco puesto, ¿no? Y tema sobre el cual también, ahora que se plantea casi como una necesidad dentro de una lógica de disminuir conflictividad, reconocer potencialidades del territorio, establecer usos compatibles, establecer formas de armonizar las distintas actividades, debiera ser uno de los temas centrales para los próximos CEPIA, el ordenamiento territorial y las políticas vinculadas al tema. Creo que con esto he dado un rápido vistazo a lo que ha sido la publicación. Siempre es un agrado estar en CEPIA, siempre satisface estar en CEPIA. Yo no me lo quería perder cuando Javier nos convocó, yo dije no falto, ¿no? Y además estar con mis amigos acá, siempre para mí es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora le damos la palabra al ministro de Agricultura, Milton Mongese, que nos va a comentar el tema de seguridad alimentaria. Bueno, muchas gracias Javier por la invitación, muchas gracias Rosa por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo tengo que salir en unos pocos minutos, tengo que llegar al otro lado de Lima a las 8 de la noche, pero quiero empezar diciendo que yo en realidad, a diferencia de mis colegas, soy un investigador frustrado más bien, porque muy poco tiempo de mi vida lo dediqué a la investigación. Más he sido un consumidor de investigaciones de ustedes, ¿ah?, entre ellos y de CEPIA en general. Yo empecé en el mundo de la investigación a principios de los 90, por unos pocos años en la CEPAL, pero era reinteresante ahí porque la CEPAL era, si bien ya no era lo que había sido antes el think tank de Latinoamérica, pero era una institución que se cuestionaba a sí misma desde dentro, ¿no? Y había muchos debates sobre lo que debía ser la investigación. Incluso yo entro a la unidad de desarrollo agrícola, que se acababa de fraccionar porque antes era la división agrícola conjunta CEPAL-FAO, y CEPAL se había ido por acá y la FAO se había ido por allá. Entonces decían que todavía se querían, pero en verdad no era tan cierto que se querían. Pero en esa época acordémonos que casi cualquier cosa que hacía el Estado para un latinoamericano que había sobrevivido la crisis de los 80, el Estado era un desastre. Y acuérdense el consenso de Washington. El consenso de Washington casi tenía un corolario natural, que era que la mejor política sectorial era la no política, ¿no? Entonces, en ese contexto uno decía, ¿qué voy a investigar? ¿No? ¿Qué voy a investigar? Porque dado ese consenso, dado esas realidades, uno casi no había mucho que hacer en materia de investigación. Claro, afortunadamente también y ahí hablo desde mi sesgo de economista, sí venía toda una revolución en la economía y estaba cambiando
los grandes temas del desarrollo empezaban ya a ser microfundados, ¿no? Toda la revolución de las expectativas racionales que te llevaba a pensar en que los fenómenos más macros tenían explicaciones micro, y eso empezaba a alentar también una serie de investigaciones. Pero en ese mundo de medio crisis de la investigación, era divertido que mis colegas, la mayoría de ellos de distintos países, me decían: oye, ¿qué pasa en Perú? Que son los que todavía se mantienen en la investigación, ¿no? Había una frase con los colegas con los que almorzaba que decían: oye, Perú tiene más investigadores del tema agrícola que agricultura. Casi su agricultura no merece tener tantos investigadores y tantos investigadores buenos del tema, ¿no? Y creo que eso era también en gran parte por Sepia. Creo que muchos de los... era típico que cuando llegaba un volumen de estos, uno lo devoraba con avidez, y siempre era referencia de las investigaciones que se hacían. Y creo que eso se ha mantenido a lo largo de los años, se han sabido mantener esa unidad, esa coherencia, y la elaboración de esta riquísima fábrica de insumos para alguien que, como yo, se ha dedicado la mayor parte de su vida a gestión pública y no tanto a la investigación. He hecho algunas investigaciones, pero más me he dedicado a la gestión. Pero la gestión, como decía bien Carolina, en la gestión tú no tienes tiempo de investigar, pero sí es bueno consumir los aportes de los investigadores que te facilitan y te digieren las cosas. Yo debería hablar ahora del tema de seguridad alimentaria, pero voy a ser muy honesto y decir que no he leído el libro. La verdad, tuve acceso el viernes en la noche por algún tema en la oficina, y el fin de semana fue re complicado, y ayer no había forma. Pero sí prometo que lo voy a leer, porque hay temas. Justo hablaba con Fernando, teníamos una breve intercambio, ¿no? Y todo el mundo todos los días me pregunta de la crisis de alimentos, que los precios en los mercados, y la verdad es que ahí está Hugo Fano, hablo con él 3 veces al día, y le digo: dime que hay una distorsión entre un mundo real y un mundo virtual, porque todos los reportes de precios muestran que no hay nada significativo diferente, pero sin embargo es un tema mediático. Y ayer, si alguno tuvo la mala ocurrencia de ver los debates del Congreso, veían sus congresistas que iban con sus canastas, y prácticamente estábamos de nuevo en los 80 con hiperinflación de miles %, ¿no? Pero regresando un poco a lo que apenas llegamos a conversar con Fernando, era: oye, me decía que esto respondía más bien a un cambio estructural en los mercados internacionales, cuando yo tenía la percepción que era más bien un cambio coyuntural. Así que después te voy a llamar para que me expliques un poco, y voy a leer esto de acá para ver si es coyuntural o estructural. Al final es la mejor adivinanza que podemos hacer, pero creo que es bien importante que, haciendo esa apuesta a si es más coyuntural o estructural, y si esto se va acentuando en los años, y ahí viene la pregunta: ¿y qué hacemos desde la política económica? ¿Es posible hacer política para que esos efectos sean atenuados desde el sector, desde la cosa pública? Y creo que en ese sentido las investigaciones sobre el tema de seguridad alimentaria son bien importantes. Recuerdo además el mismo concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Que cuando revisaba la literatura hace muchos años, hace más de 20 años,
empecé a rastrear el tema de seguridad alimentaria, era típico del periodo de posguerra, ¿no? Cuando en realidad uno trataba, sobre todo los países europeos que pasaban hambre, el concepto de seguridad alimentaria era cómo logramos tener en nuestros territorios esa seguridad en la provisión de alimentos, y eso significaba el ensamblaje de una serie de políticas que después también llevaron a una crisis de las agriculturas y del sistema en el mundo. Pero entonces es importante, y prometo que lo voy a leer y me voy a dar el tiempo de leer cómo se están configurando estas tendencias en el mundo. Claro, porque, por ejemplo, ante una crisis, ayer alguien me preguntaba no me preguntaba, sino decía, oye, el quinoa ha pasado de 1 sol a 7 soles, y yo decía, bien por los agricultores altoandinos, o sea, por fin un producto altoandino vale la pena, claro, si es que la cadena de comercialización fluye de manera no tan distorsionada. Por fin un agricultor altoandino tiene la posibilidad de capitalizarse un poco con el resultado de su trabajo y con sus productos. Y en ese sentido, ahí habría que cuestionarse si ese aumento de precios era bueno o malo, sobre todo que se manifestaba sobre todo en derivados de trigo, de acuerdo a Hugo Fano, y si estoy diciendo algo mal, Hugo tiene la culpa. Y es importante, ¿no? Porque los viejos debates también de algunos papers acá discutidos en Sepia, y Javier, me acuerdo aquel viejo debate que los derivados del trigo sustituían a la papa, y resulta que no, que resulta que al arroz, pero creo que todo eso viene de la investigación y tiene implicancias muy profundas en términos de política económica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo neutralizamos algunos efectos? ¿O cómo potenciamos otros? Que de repente terminan siendo más virtuosos. Claro, si uno lo mira con la lógica del consumidor urbano de Lima, hay una receta de política, y si yo lo miro desde una perspectiva del poblador rural de subsistencia, altoandino, etcétera, lo mira con otra perspectiva, ¿no? Y en ambos casos hay que hacer el balance y proponer las medidas de política más adecuadas. Entonces, nada, yo solamente quiero felicitarlos, unarme a esta manifestación de alegría cada vez que sale una nueva publicación del Sepia. Es un insumo muy valioso, los envidio como investigadores, como les digo, en mi vida más tiempo se lo he dedicado a la gestión que a la investigación, envidio sanamente Javier, Carolina, Manuel, etc. Así que, pero sin embargo me divierte y me entretiene de verdad leer muchas de estas investigaciones. Quiero finalizar nada más diciendo que este año vamos a hacer el censo, el censo agrario, que es del 94, todavía tenemos la foto de la agricultura del 94, cuando recién se estaban empezando a hacer algunas reformas estructurales en este país, cuando todavía los tráficos no eran los que tenemos ahí afuera, cuando todavía, ¿cuánto eran las agroexportaciones en el 94? ¿Cuánto eran? Unos pocos cientos, ¿no? ¿Cuánto? Todas las exportaciones creo que eran 2.500 millones de dólares, no recuerdo, pero era, comparado a lo que es hoy día, es otra cosa, ¿no? Todavía para ir de Lima a Ica uno veía el desierto, todavía veía el Pozo Santo en el camino,
ahora ve unas cosas verdes, Virú era otra cosa, etc. Entonces, quiero animarlos que también, así como Manuel ha hecho todo su publicherry para su sector, yo les digo, más bien metan en el CEPIA la oportunidad de promover investigación a partir de los resultados del censo. Adelante, doctora. Ok. Estrategias de vida, cambios en la tenencia de la tierra y cambios demográficos en el mundo rural. Ahí está. Siempre la doctora tiene todo perfectamente planeado, ¿eh? Y bueno, yo simplemente quiero agradecerles la invitación por estar para estar acá y para compartir con ustedes un rato. Y nada, muchísimas gracias por todo, sobre todo por sus investigaciones. Gracias. Miguel Escobar, el actual presidente del CEPIA, nos va a dar las palabras finales. Sí, muy brevemente, buenas noches con todas y todos. Antes de cerrar el evento e invitarlos a un pequeño cóctel, permítanme mencionar algunas cosas que me parecen trascendentes. En primer lugar, creo que es importante recordar a Miguel Abramonte, que como director de CIPCA tuvo un rol muy importante en la coorganización de este CEPIA 14 en Piura. Los trabajos que se discutieron en ese evento se plasman en este libro y creo que aunque él ya no nos acompaña, el libro que se ha presentado hoy se constituye sin duda en un homenaje a su memoria. El libro creo que también... Yo creo que el libro que se ha presentado hoy ha sido editado por Raúl Hernández Asensio, por Fernando Buren, por Manuel. Agradecerles a ellos todo el esfuerzo desplegado. Coeditar un libro como este es realmente un esfuerzo muy grande, a varios de nosotros nos consta, y realmente ha sido un trabajo muy esforzado. Recordarles que el libro está hoy a 50% de descuento para los participantes, un pequeño publicher. El hecho de que podamos celebrar la presentación de este libro es sin lugar a duda una muestra de la vitalidad de CEPIA. CEPIA es lo que es por el compromiso desinteresado de sus asociados. Es lo más cercano a un apoyo institucional que una organización no gubernamental pueda tener, y realmente estamos muy reconocidos por este esfuerzo continuo, que es una apuesta hacia CEPIA como institución. También queremos reconocer a Intercooperation PAC, Intermon Oxfam, ARA y GRADE a través de la iniciativa TTI por su contribución al evento y al libro. También agradecer a GRADE por facilitarnos su auditorio esta noche. En agosto del próximo año nos estaremos reuniendo en Chachapoyas para realizar el CEPIA 15, con el apoyo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP. Los términos de referencia los han recibido hoy, si no los tienen los pueden recoger. Carolina se ha encargado de recordarle a los otros dos ministros que uno de los puntos están. Efectivamente estamos manejando ejes temáticos que son 3, estrategias de vida, cambios en la tenencia de la tierra y cambios demográficos en el mundo rural. Y aquí las investigaciones que se hagan a partir de la información del nuevo censo van a ser muy importantes. El segundo tema es el de servicios ambientales y desarrollo rural sostenible, donde vamos a poder discutir los temas del desarrollo rural desde una visión ecosistémica. Y el tercer tema está ligado a las políticas de inversión pública y su impacto sobre el desarrollo rural, donde esperamos al menos 2 ponencias del Ministerio de Inclusión, al menos 2, ¿no? En ese sentido, desde ya los animo a participar en las actividades que nos van a llevar al CEPIA 15 en Chachapoyas. Quiero agradecerle a Carolina, a Manuel, que ya se tuvo que retirar, tenía una reunión, a Milton, por darse el tiempo de acompañarnos en la presentación del libro. Sabemos lo complicado de sus agendas. Creo que su presencia es una muestra de que existen oportunidades para un diálogo fructífero entre la investigación y quienes diseñan y implementan las políticas públicas. Estamos seguros que los 3 nos acompañarán en el CEPIA en Chachapoyas. Con un poco de suerte, además lo harán con los cargos que actualmente detentan. Pero convencidos de que de todas maneras estarán con nosotros.
Sin más, les agradezco a todos por su presencia y los invito a conversar mientras que celebramos con una copa de vino la presentación del libro Sepia 14, Perú, el problema agrario en debate. Muchas gracias.